Profesor, buen día. El ABR que le vamos a presentar, acompañado a mi grupo, es la bobina de Tesla. Este proyecto, realizado por los estudiantes de la Universidad Continental, pondremos a prueba la eficiencia de la bobina de Tesla, la cual es un transformador capaz de ionizar el aire y producir efectos tan curiosos como encender una bombilla o una LED adicional. El proyecto de un generador electromagnético denominado bobina de Tesla, que produce altas tensiones de elevadas frecuencias con efectos observables como sorprendentes efluvios y coronas. La bobina de Tesla fue creada por Nikola Tesla. Experimentó con una gran variedad de bobinas y configuraciones. Generalmente, las bobinas de Tesla crean descargas eléctricas con un alcance de orden de varios metros. ¿Qué tiene de especial este circuito? Yo lo definiría como un circuito que tiene cierta elasticidad, haciendo una analogía al mundo mecánico. Podría ser algo similar a un péndulo o una cuerda de una guitarra o una vara que esté sujeta en un extremo y libre en la otra. O sea, cualquier elemento mecánico que tenga elasticidad y sea susceptible de poder oscilar. Este circuito tiene las mismas características, nada más que es un circuito eléctrico. Y vamos a explicar cómo funciona de esta manera. Acá tenemos el mismo circuito resonante C y L, pero esta vez puse una fuente de tensión continua, esta pila, y los interconecté con dos interruptores. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? Supongamos lo siguiente: yo voy a cerrar primero este interruptor de manera que la fuente de tensión continua cargue este capacitor, ¿sí? El voltaje va a ser de este capacitor va a ser igual al voltaje de la fuente. Una vez que se cargó, que esto es instantáneo obviamente, voy a abrir este interruptor, pero voy a cerrar este, o sea que voy a vincular los dos componentes, el capacitor con la bobina. Cuando haga esto va a suceder lo siguiente. A ver, ahí se ve bien. En el momento inicial, la tensión del capacitor va a ser la de la fuente y está en su punto más alto. El capacitor se va a ir descargando lentamente, ¿sí? Lentamente a través de la bobina. Pero no lo va a hacer de forma instantánea porque las bobinas o las inductancias se oponen a las variaciones rápidas de corriente en función de su autoinducción. Entonces, el capacitor se va a ir descargando lentamente, ¿sí? De la misma manera, la corriente que va circulando por la bobina va a ir incrementándose también lentamente, no de forma instantánea, hasta que llegue a un punto máximo. ¿Eso qué quiere decir? Que en este punto el capacitor se encuentra completamente descargado y la corriente en la bobina es la máxima a la que puede llegar en el circuito. En este punto, toda la energía que estaba presente en el capacitor en forma de campo eléctrico se descargó y la entregó por completo a la bobina en forma de campo magnético. Como el capacitor ya no tiene más tensión y ya no hay más quien pueda aportar una fuerza electromotriz para que siga circulando corriente, lógicamente ese campo magnético tiene que disminuir y tiene que disminuir la corriente que está presente en el circuito. Pero no va a disminuir de forma instantánea. Nuevamente, por las propiedades físicas de una bobina, que es su autoinducción, la corriente va a ir disminuyendo de forma paulatina. ¿Qué va a pasar? Cuando a medida que el campo magnético se va reduciendo, ese mismo campo magnético va a cortar, las líneas de fuerza de ese campo van a cortar las espiras de esa bobina y van a generar una fuerza electromotriz en sentido inverso. Lo que va a provocar es que el capacitor se cargue ahora con tensión en el sentido opuesto, ¿sí? Hasta que cuando la corriente
disminuyó por completo, o sea, el campo magnético disminuyó por completo en este punto, el capacitor se cargó con la polaridad opuesta en su punto máximo. Y esto se va a ir repitiendo sucesivamente, ¿sí? Como pueden ver, pero se va a ir amortiguando lentamente con el tiempo porque el circuito tiene resistencia eléctrica y hay pérdidas de energía que se disipan en forma de calor hacia el ambiente. Pero en definitiva lo que les quería explicar es por qué se lo llama resonante, porque tiene esta capacidad de oscilar, ¿sí? Es un circuito que es sumamente inestable y con cualquier desequilibrio de tensión lo podemos poner a oscilar. Otra característica interesante es siempre que la corriente en este circuito está atrasada a 90 grados respecto de la tensión del mismo, ¿sí? Por propiedades físicas de los componentes. Y bueno, acá podemos identificar lo que es un periodo de la señal, ¿sí? O esto podría ser el periodo completo, es lo mismo, yo lo marqué entre pico y pico, ¿sí? Acá les dibujé el desfase que hay entre tensión y corriente, que es de 90 grados, ¿sí? Y después algo muy importante, la velocidad con que esta oscilación se genera es la frecuencia propia del circuito, que la vamos a llamar de resonancia, o la frecuencia natural de oscilación de ese circuito. Y depende pura y exclusivamente de los valores de los componentes, tanto de la inductancia como de la bobina. Y se expresa de la siguiente manera: F0, que es frecuencia de resonancia, es igual a 1 dividido 2 por pi, pi es una constante, por la raíz de L por C, donde L está expresado en henrios, que es la inductancia, el valor de la inductancia de la bobina, y C está expresado en faradios, que es la capacidad del capacitor. Esto nos va a dar el valor de la frecuencia de oscilación del circuito expresado en hertz. Profesor, buenos días. Continuando con la exposición, como todos ya sabemos, en nuestras actividades cotidianas del día a día podemos modelar en operaciones matemáticas y esta no sería la excepción. Y pues analizando nuestra bobina de Tesla, hemos sacado los datos y lo hemos reemplazado en una ecuación lineal de primer orden. Aquí vamos a hallar el proceso de la formulación. Entonces lo que vamos a hallar es la corriente, que es I. Y entonces nuestra ecuación lineal que vamos a usar es la inductancia de I respecto al tiempo más la resistencia por la corriente de T es igual al voltaje de T. Entonces, tenemos incógnitas que serían la inductancia, que es L, y la corriente también tenemos como incógnita. La resistencia es 22 y la energía es 9. Y ahora vamos a hallar la inductancia, que la inductancia como fórmula es el número de vueltas por la permeabilidad por el área entre como aquí tenemos como fórmula, solo vamos a reemplazar que la inductancia sería el número de vueltas, y en nuestra bobina el número de vueltas es 204 al cuadrado, y la permeabilidad es igual a 4 pi
por 10 a la menos 7. Entonces sería 4pi por 10 a la menos 7 y el área es 3.80. Y la longitud es 92 por 10 a la menos 3. Y entonces, multiplicando todo esto nos sale 0.0216 microhertz. Microhertz. Ya, como ya tenemos como dato la inductancia, solo reemplazamos en la ecuación lineal que teníamos al principio. Y entonces la inductancia sería 0.0216 dI respecto al tiempo. Y la resistencia teníamos como dato que era 22. Y entonces sería 22 de la corriente, como no sabemos, de T es igual al voltaje, que como voltaje teníamos como dato que era 9 de T. Y entonces sacamos el factor integrante. Y entonces sería U de T Euler integrando. Esto es como P. Entonces sería P de T de T. Entonces esto como reemplazamos sería Euler como aquí tenemos como fórmula, solo vamos a reemplazar que la inductancia sería el número de vueltas, y en nuestra bobina el número de vueltas es 204 al cuadrado, y la permeabilidad es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Bueno, en aquí, como ya hallamos y lo cambiamos, trasladamos y todo, este en sí ya sería la respuesta del valor de nuestra corriente. Pero lo que nosotros queremos hacer es hallar esta constante. Por ejemplo, en esta parte lo vamos a hallar en un tiempo que va a valer a 0. Por lo tanto, reemplazamos el valor A y también que la T tenga también un valor de 0. Entonces nuestra ecuación quedaría en 0, que es igual a 9 sobre 0.475 más nuestra constante
sobre 0.0216 Euler a la 22 por 0, que en este caso nuestra t vale 0, estamos reemplazándolo. Como todos ya sabemos que Euler que a la 22 por un 0 nos va a dar siempre que el valor de 1. Entonces tendríamos que 0,475 más nuestra constante 0 por 0.0216, como Euler vale 1 lo multiplicamos y va a seguir el mismo número. Por lo tanto llevamos nuestros valores para que quede nuestra constante despejando. Nos tendríamos el valor de menos 9, 3.9. Y bueno, obteniendo el valor de nuestra constante, lo vamos a reemplazar en nuestra corriente, en el valor que sacamos de nuestra corriente. Y nuestra corriente era que en un tiempo determinado valdría 9.0475 más el valor de nuestra constante, pero en este caso lo vamos a multiplicar esto con se recuerda que teníamos una constante de 0.0216. En este caso lo multiplicaríamos por este número, esto lo vamos a multiplicar, quedándonos un valor de 90475 más, en este caso sería el menos 0.084. En esta parte déjenme explicarle que nuestra constante sí o sí tendría que salir 0, ya que nuestro voltaje inicial es de 9, y a medida que transcurre el tiempo, va pasando algunos minutos, nuestro voltaje va a ir disminuyendo ya gracias a la caída de corriente que va a tener, gracias al uso que va a tener nuestro foco LED en nuestra bobina de Tesla. Y bueno, esta sería todo de la efectuación de nuestra parte. Doy paso a mi compañero Freddy Pozo para que le dé algunos otros alcances de nuestra formulación y los errores. Compañeros y profesor, buenas. En esta parte vamos a explicar un poco sobre el tema de los resultados en la parte experimental y en la parte teórica, ¿no? Como sabemos muy bien, la parte teórica, como muestran los resultados, nos explica sobre todo un proceso de las ecuaciones intervenidas, de lo cual hemos hallado ya una energía que nos bota nuestra pila de 9 voltios, que llega a ser a 20 amperios. Esa energía de almacenamiento de 20 amperios de nuestra pila de 9 voltios, que es teóricamente, nos ayuda a poder saber cuántas horas nos va a durar a un consumo de nuestra bobina de Tesla encendido a una cantidad de horas dadas, ¿no? En este caso, nuestro foco a utilizar en la bobina de Tesla era de 9 watts, convirtiéndolo eso en potencia, como es el consumo de la batería de 9 voltios. Entonces el voltaje de los watts del foco con la parte de la batería llega a resultar que el foco llega a consumir un promedio de más o menos de 1 amperios. Entonces ya tenemos
el almacenamiento de la batería, que es 20, el consumo del foco, que es 1 amperio. Entonces dividimos para hallar el tiempo de descarga de la batería para que llegue a 0. Entonces sería 20 entre 1, sería 20. 20 horas estaría durando nuestra batería en consumo continuo con el foco de 9 watts. Eso es teóricamente. Pero si hablamos experimentalmente, hemos llegado a una conclusión, lo cual se va a mostrar en las fotos que pasan a continuación, al igual que el procedimiento que les estoy hablando, donde el consumo de la batería, ¿ya? Es el consumo, el tiempo de duración de la batería llega a ser 24 horas, un día. Por lo cual es un promedio de casi 24 horas y media, casi un día. Por lo cual se ha considerado de que la parte teórica y la parte experimental son muy diferentes, con un margen de error de la parte teórica al experimental del 20% a favor de la parte experimental, que si llega a ser 120% más, 20% más útil la parte experimental, que tiene más tiempo de duración que la parte teórica. Muy aparte de eso es una parte de resultados, ¿no? El voltaje en la parte teórica nos resulta que llega a ser 0 de la batería, pero hemos medido nuestra batería en la parte experimental y la parte experimental nos bota los resultados que nuestra batería al consumo después de 24 horas continuas de consumo con un foco de 9 watts, nuestra batería llega a tener un voltaje mínimo de 0.2 voltios. Entonces también tenemos una diferencia entre lo experimental y lo teórico a favor de la parte experimental. Muchas gracias. Esos son parte de nuestros resultados. A mi persona me tocó hacer lo que es las conclusiones de nuestro trabajo, lo que es una bobina Tesla, ¿no es así? Mi grupo y yo escogió bobina de Tesla. Si bien es cierto, la bobina de Tesla fue descubierta hace muchos años por el gran científico y matemático y sobre todo físico Nikola Tesla, ¿no? Quien propuso darle una energía gratuita y que sea accesible para todos a nivel mundial. Bueno, es por eso que nosotros hemos decidido hacer una mini maqueta de lo que es la bobina Tesla, siguiendo estrictamente los pasos que se dio en clases, lo que es la dinámica que define la relación de variable, métodos para resolver las ecuaciones, estrategias de toma de datos y la validación del método matemático, ¿no es así? Bueno, para iniciar a esta bobina Tesla, su funcionamiento, por así decirlo, o sea, sus principios son las ecuaciones de Maxwell y la ley de Gauss. Si bien es cierto, Maxwell habla de todo lo que es las ondas electromagnéticas, el campo electromagnético, incluso habla de la magma de nuestro planeta y también habla de los imanes, pero eso a nosotros no nos interesa. A nosotros lo que principalmente nos interesa son el electromagnetismo, que es la excitación de lo que son los diodos, ya sea de los focos fluorescentes o de los focos LED también, ¿no? Y también la ley de Gauss. Gauss habla ampliamente o tiene muchas leyes, pero a nosotros, como lo mencionaba, nos interesa lo que es el campo eléctrico, porque de eso se trata, en eso se basa nuestra bobina de Tesla, ¿no es así? En el campo eléctrico. Bueno, las ecuaciones usadas que tenemos son el voltaje de la resistencia más el voltaje del condensador menos el voltaje de entrada es igual a 0. Esto siempre se cumple en un circuito cerrado. Esto es
esto es como una ley. Esa ya está descubierta, no es que nosotros la hayamos descubierto, como ya lo mencioné. Esa ecuación ya está dada, ya está mencionada. Y bueno, y resumiendo la ecuación tenemos que el voltaje de la resistencia más el voltaje del condensador es igual a 0. Como ya lo mencioné, siempre se cumple, siempre, sí o sí. O sea, el voltaje de la batería no es así, o sea, en un circuito cerrado siempre se tiene que cumplir eso. Entonces, usando como base esta ecuación, mi grupo y yo decidimos hacer, ¿no?, lo que es la aplicación, de aplicarle una ecuación diferencial acá. Entonces tendríamos que la resistencia, que R de I más 1 sobre C por la integral del tiempo igual a 0 hasta un tiempo igual a S. Esta lo decimos porque vamos a iniciar nuestro experimento desde el punto que está en reposo. Entonces decimos que el tiempo es 0, no es así, hemos dicho que el tiempo esté 0. Y hasta un tiempo determinado S, hasta un tiempo que nosotros lo decidamos, ¿no? Por el diferencial de tiempo. Va a ser igual al voltaje de entrada por el tiempo, en función del tiempo. Lo decimos en función del tiempo porque estamos trabajando en función del tiempo, ¿no es así? Entonces, resolviendo toda esta ecuación, tenemos que la derivada de la carga por la derivada sobre la derivada del tiempo va a ser igual a la carga sobre la resistencia por C, y esto va a ser igual al voltaje de entrada en función del tiempo sobre la resistencia. Y acá tenemos, ¿no?, fracciones separables. Hemos aplicado lo que son las fracciones separables, como ya lo mencionaron mis compañeros, ¿no? Y bueno, resolviendo todo esto, acá nos da esta ecuación, que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de entrada por el tiempo, en función del tiempo, por C, factor de 1 menos Euler elevado al tiempo que va a transcurrir sobre RC, ¿no? A esta ecuación, como ya lo mencionaron mis compañeros, tendríamos que nuestra toma de datos y la validación de la ecuación son congruentes, o sea, son aceptables, ¿no es así? Como mis compañeros ya lo mencionaron, nuestra toma de datos y nuestra modelación de la ecuación matemática sí se cumple, o el margen de error, es decir, el margen de error no es muy amplio para decir que el modelo matemático no sirve. Eso sería todo. Muchísimas gracias.